Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Motorola Moto Z3 Play. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 por 75.7 por 8.3 milímetros de grosor y un peso de 194 gramos. El Motorola Moto Z3 Play sigue la estela de diseño de sus hermanos mayores, pero con la misma idea que han seguido otros como el Moto G6. Pasamos del aluminio al cristal y metal como material de fabricación, un diseño doblemente premium que no hace que perdamos la funcionalidad más mítica de los Z, los Moto Mods, que para esta oportunidad siguen estando presentes. En la parte delantera está la protagonista, un gran panel de 6 pulgadas con una relación de 18:9 en resolución Full HD con tecnología AMOLED. Si bien los marcos de la pantalla están muy conseguidos, no llega a los niveles de optimización de otros rivales del mercado. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 156.5 por 76.5 por 6.8 milímetros de grosor y un peso de 156 gramos. El iPhone 11 lo tendremos en 6 diferentes tonalidades, entre las cuales están negro, verde, púrpura, amarillo, blanco y rojo, tonalidades que generalmente estarán disponibles en todos los países, algo característico de la compañía. El Motorola Moto Z3 Play lo podremos encontrar en la tonalidad índigo, una clase de color oscuro. El iPhone 11 mantiene la misma disposición de sus botones que todos ya no sabemos de memoria. El botón de encendido está a la derecha, un poco más alto quizás, pero accesible tanto con el pulgar si lo tenemos en la mano derecha, como con el índice si lo tenemos en la izquierda. Las teclas de volumen se sitúan en el marco izquierdo, justo debajo del interruptor de silencio. La pulsación es buena, sin crujidos ni resistencia excesiva, y se les ha dado el mismo acabado que al marco. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 milímetros, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. Para el Z3 Play nos toparemos en su lateral derecho los botones de subir y bajar volumen, además del lector de huellas al estilo de los Samsung de generaciones pasadas, de los cuales ya nos quejamos en su día. Este lector es eficaz, algo extraño al tenerlo en este sitio, ya que estamos acostumbrados a que se encuentre en el panel frontal o en su parte trasera, por lo cual al inicio es difícil acostumbrarse a esto. Por otra parte, en su lateral izquierdo encontraremos el botón de desbloqueo del teléfono, lo cual es complementario con el puerto USB tipo C en su parte inferior, lo que está siendo tendencia para algunos terminales lanzados este año. Otra característica de este terminal es que se pierde el puerto jack de 3.5 milímetros, lo cual es una tremenda pena para los que usamos este tipo de puerto cotidianamente.
Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad, sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para este Motorola Moto Z3 Play vamos a contar con una única versión de 4 GB en sus dos versiones que varían según su almacenamiento. En el iPhone 11 contaremos con 3 únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En el Motorola Z3 Play vamos a tener dos versiones distintas, en una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 2 TB con memorias de expansión microSD. El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple, con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. El hardware de este Moto Z3 Play no es que sea una maravilla, eso se reserva a los modelos superiores, pero con esto cualquier usuario medio tendrá más que suficiente. Partimos con el procesador Qualcomm, exactamente el Snapdragon 636 octa-core, que está acompañado con la GPU Adreno 509 y además corre a 1.8 GHz. Todo esto nos indica que en principio este modelo no debe tener problema alguno con las aplicaciones y además no será muy exigente con el consumo energético. Por ejemplo, en juegos de gran demanda gráfica sale sin inconvenientes preocupantes y con juegos que no requieran tanto su procesador o tarjeta gráfica actúa de la mejor forma. En pocas palabras, un gran procesador con el cual no tendrás queja alguna. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. El Moto Z3 Play, teniendo un grosor de tan solo 6.8 mm, era obvio que debía poner una batería no tan potente, pero que fuera suficiente. Entonces encontraremos en su interior una batería de 3000 mAh, que posiblemente llegue al día de autonomía, sin un uso riguroso, claro está. Pero recordemos que contaremos con los Motomods de batería, uno de los cuales se incluye en el paquete de venta, aclarando que esto dependiendo del país en donde lo compres. Por otro lado, la batería del Moto Z3 Play no es extraíble, de manera que no podrás cambiarla por otra.
A decir verdad, se esperaba un poco más revisando las generaciones anteriores, aunque positivamente tenemos que este dispositivo es compatible con carga rápida tipo Quick Charge 3.0, gracias a lo cual logramos una carga del 25 o 20% de batería en tan solo 15 minutos. El iPhone 11 viene con el sistema operativo propio de la compañía, conocido como iOS 13, sin ningún tipo de capa de personalización. Para el Motorola Z3 Play contaremos con el sistema operativo Android 8.1, con el cual tenemos algunas aplicaciones predeterminadas y con posibilidad de hacer gestos, hacer uso del asistente hecho por Motorola, etc. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de Retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. El panel que se ha utilizado en este Motorola Z3 Play es tipo Super AMOLED, con unas dimensiones de 6.01 pulgadas y que cuenta con Gorilla Glass 3. La densidad que ofrece debido a su resolución Full HD de 1080 x 2160 píxeles es de 402. El porcentaje en pantalla que tiene este dispositivo sacando sus marcos es de 85%, es decir, una gran pantalla. Este dispositivo tiene una relación de 18:9, por lo que mantiene la tendencia del mercado actual a este tipo de paneles por una visualización más óptima de contenido. Este Moto Z3 Play tiene una pantalla de unos colores muy vivos por ser Super AMOLED, de los mejores tipos de paneles que Motorola pudo montar en este dispositivo y que de seguro sus competidores desearían tener. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. Las cámaras que ofrece el terminal Z3 Play incluyen 3 sensores en total. La principal y trasera llega con 2 elementos de 12 y 5 megapíxeles, siendo la apertura del primero 1.7 y la segunda destinada a adquirir información de profundidad.
Esta cámara tiene la capacidad de grabar en resolución 4K. Para su parte frontal tenemos un sensor propio para selfies, el cual es de 8 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y flash LED. Este dispositivo permite realizar fotografías con efecto bokeh, lo cual hace enfocar el objeto del frente y su fondo tornarlo distorsionado, como por ejemplo esta imagen. Algo adicional y que es de agradecer es que este smartphone cuenta con Google Lens, el cual tiene la capacidad de ser un motor de búsqueda visual con muchas posibilidades, que de seguro dará de qué hablar en el futuro. En resumen, estas cámaras del Moto Z3 Play son muy buenas para la gama en donde se encuentra, con capacidades diferentes y con unos resultados muy buenos, colores no tan saturados y muy vivos. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 3.200.000 pesos colombianos, que equivalen a 17.835 pesos mexicanos, que a su vez son $925, que equivalen a 840 euros. Para el Motorola Moto Z3 Play es de 1.550.000 pesos colombianos, que equivalen a 8.855 pesos mexicanos, que a su vez son $451, que equivalen a 402 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El iPhone 11 le gana al Motorola Moto Z3 Play en personalización, almacenamiento, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Motorola Moto Z3 Play le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: botonera, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM y software. Sería injusto si en este video calificamos diseño o software, pues al ser terminales que manejan diferente sistema operativo y además está construido de diferente forma, mejor dejo estos dos apartados a su criterio. Por otro lado, con los demás apartados podemos ver realmente la superioridad del iPhone 11, quien esperábamos que resultara siendo el dispositivo ganador, no solo por su elevado precio, sino porque a lo largo de los videos nos ha demostrado todas sus propiedades. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.